Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. El pasado 20 de junio se cumplieron 26 años de la sanción y promulgación de la Constitución Nacional. Desde Visión País consideramos oportuna una evaluación en relación con lo que hemos avanzado en términos jurídicos con la primera Constitución democrática. Esto no es un dato menor. La primera Constitución democrática del Paraguay, y en donde también podríamos destacar que los ciudadanos convencionales constituyentes que fueron electos, como un dato significativo, reitero, por primera vez hubo una competencia electoral libre para las elecciones de quienes iban a representar a la ciudadanía paraguaya para poder justamente elaborar ese gran pacto social y ciudadano llamado Constitución Nacional. Recordamos a la audiencia que básicamente participaron 5 partidos y movimientos políticos: la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico y una como tercera fuerza denominada Constitución para Todos. Y el cuarto, el Partido Revolucionario Febrerista, y el quinto, el Partido Demócrata Cristiano. A pesar de que el Partido Colorado representó, o mejor, obtuvo el 55%, digamos, de los votos, fue mayoría, sin embargo, las comisiones estuvieron integradas casi de manera paritaria y se construyeron consensos y acuerdos en relación con lo que finalmente se plasmó y se sancionó como artículos de la Constitución Nacional. También debemos destacar que en aquella ocasión hubo una activa participación ciudadana. Se habla de 119 propuestas en donde prácticamente se respetaron la mayoría de las propuestas, sobre todo aquellas propuestas que ya se presentaron en forma de redacción de articulados. Sí hubo algunas objeciones en lo que hace al tema del campesinado, pero por ejemplo el tema de las mujeres y el tema de los indígenas que presentaron sus propuestas, reitero, en forma de redacción de los articulados, prácticamente se respetaron en su totalidad. Por tanto, desde ese punto de vista hubo una activa participación ciudadana y un respeto un poco en relación con lo que la ciudadanía planteó como propuesta. Lo cierto y lo concreto es que 26 años de vigencia, ¿justifica simplemente la cantidad de años para reformar o hay otras razones de carácter jurídicas o políticas que ameritan revisar y a partir de esa revisión ver las posibilidades de una reforma? También por otro lado debemos señalar, digo bien, que si hubo coincidencia entre los candidatos con mayores posibilidades que compitieron en las elecciones generales, fue en relación con la necesidad de la reforma de la Constitución. Pero nosotros hoy queremos primeramente evaluar y a partir de esa evaluación ver qué es lo que habría que reformar. Porque lo que inicialmente apareció en la Constitución Nacional como organismos meramente técnicos, como la Contraloría General de la República o el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que en principio, reitero, apareció como una figura técnica, sin lugar a dudas la influencia político-partidaria en los momentos decisivos fue determinante. Probablemente esas son cuestiones que habría que revisar si vamos a una reforma de la Constitución. Y otro tema que no es menor, lo que hace al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Casi cada ejecutivo conformó su propio poder judicial y la influencia del poder político partidario en ese poder del Estado, valga el énfasis, me estoy refiriendo a la figura del Poder Judicial, es algo que ha caracterizado en estos 26 años de vigencia de la Constitución Nacional. ¿Cómo lograr la institucionalidad? Y no solamente la institucionalidad, sino también lo que venimos diciendo en varios programas aquí desde Visión País, la credibilidad institucional hacia el Poder Judicial. Hay que recordar que en las últimas mediciones que se hacen en relación con la credibilidad de los poderes del Estado,
el Poder Judicial suele aparecer con un porcentaje bajísimo. Reitero, es también una de las tareas pendientes. Nos acompañan hoy en Visión País para hacer este análisis la doctora María Victoria Rivas. Ella es directora del Centro de Estudios Judiciales. Muy buenas noches, doctora Rivas, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco. Buenas noches para vos, para los panelistas y para la doctora Pilar. Un gusto estar con ustedes. También nos acompaña hoy en Visión País la doctora María del Pilar Callizo. Ella es abogada, docente universitaria y es consejera actualmente de la Federación Interamericana de Abogados. Muy buenas noches, doctora Callizo, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias. Y es un gusto para mí estar en este programa y también en compañía de María Victoria, que hace bastante tiempo que estamos trabajando en estos temas. A veces la mirada de las mujeres sobre algunas cuestiones que hacen a los asuntos del Estado o sobre la cuestión política, sin lugar a dudas, es una mirada diferente en relación con lo que tienen los varones. Por eso invitamos hoy a dos mujeres, justamente por su conocimiento y su experiencia en el ámbito del derecho y las funciones que cumplieron, digamos, tanto en el sector privado como en el sector estatal, para que nos puedan dar su mirada evaluativa en relación con la vigencia de la Constitución Nacional. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Karina, Juan Pablo, a la teleaudiencia, a nuestras invitadas, y vamos a debatir una noche más sobre un tema muy importante para el país. Sin lugar a dudas. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestras invitadas, a los compañeros del panel y a la audiencia. Bienvenido, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, muchas gracias. Por supuesto, a los compañeros, a las invitadas y a la teleaudiencia. Bien, hago la aclaración, a veces me ausento y algunos televidentes me dicen, ¿qué pasa? ¿Ensayan quién va a ser un domingo el conductor y otro domingo el panelista, o cómo queda el equipo periodístico de Visión País? Estuve participando de la Conferencia Regional de Educación Superior toda la semana pasada. Agradezco públicamente a nuestro panelista Juan Pablo Fernández por reemplazarme en la conducción. Ese fue el motivo de mi ausencia en el programa anterior, y obviamente vamos a hablar de la declaración final, de las conclusiones de esa conferencia, porque esa conferencia es un espacio importante donde se decide en los próximos 10 años la orientación que debe tener la educación superior y particularmente la educación universitaria en esta parte del mundo. Me estoy refiriendo a la realidad latinoamericana y caribeña. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestra evaluación en relación con los 26 años de vigencia de la Constitución Nacional. ...26 años se cumplieron, como dijimos en la introducción del programa, el pasado 20 de junio de la vigencia de la Constitución Nacional. En varias ocasiones se intentó su reforma, pero solamente lo que hace al ámbito político. Por eso nos preguntamos, ¿tenemos necesidad de hacer una revisión integral pero para ver qué reformamos? En realidad el tema no es propiamente hoy en Visión País la reforma, sino es una evaluación de la vigencia. ¿Qué se puede destacar, digamos, de la Constitución que está vigente? Y trasladamos la pregunta a nuestras invitadas. Doctora María Victoria Rivas, ¿qué se puede destacar, digamos, de positivo en relación con la Constitución vigente? Bueno, yo creo que me parece muy importante como primera premisa centralizar que la Constitución del 92 reconoce a Paraguay como un Estado social de derecho. Al reconocer como un Estado social de derecho empieza un reconocimiento de un catálogo de derechos que no lo teníamos incorporado en las legislaciones positivas, y eso obliga al Estado a un montón de situaciones y de servicios que tienen que empezar a dar, aunque existe mucha debilidad en cuanto a reconocimiento, a efectividad de derechos. Tenemos el derecho a la salud, a la vivienda y otros derechos que se incorporaron con la definición de Estado Social de Derecho. Además, creo que me parece importante destacar que la Constitución del 92 instrumentaliza la independencia del Poder Judicial.
¿Y por qué me parece importante señalar eso? Porque antes de la Constitución del 92, no olvidemos que el Ejecutivo era el que designaba jueces y ministros de la Corte Suprema de Justicia sin ningún control. Cuando viene la Constitución del 92 y teniendo como premisa la gran debilidad institucional que ya tenía en ese entonces el Poder Judicial, se empieza a instrumentalizar la independencia del Poder Judicial y se incorporan elementos que de alguna forma permitieron una mayor independencia. Y uno de los temas centrales que fue de mucho debate allá por el año 90 es el tema del presupuesto del Poder Judicial. Se le consideraba en esa época al Poder Judicial como la cenicienta entre los tres poderes del Estado por el poco presupuesto que tenía. Entonces se incorpora en la Constitución del 92 un mínimo obligatorio para darle el presupuesto, con lo cual ahora tenemos un superpoder judicial con una autarquía presupuestaria que de alguna forma le da una independencia total. Después tenemos el sistema de selección de magistrados, el sistema de sanción de magistrados, que antes de la Constitución del 92 todo se concentraba en el Poder Ejecutivo. Y un tema que también me parece muy importante mencionar es la creación del Ministerio Público como un organismo extrapoder. Esa definición del Ministerio Público como organismo extrapoder permite desarrollar todo lo que es el sistema penal paraguayo, procesal paraguayo, en donde los fiscales se convierten en órganos acusadores, separando de la función jurisdiccional, que es la función de juzgamiento por parte de los jueces. Entonces, la Constitución del 92 para mí tuvo una visión a futuro que nos permitió desarrollar herramientas jurídicas que nos permiten estar a la vanguardia de otros países latinoamericanos. Y el otro tema también que para mí me parece central, sobre todo porque le da mucha transparencia al sistema judicial, es la oralidad. Por primera vez la Constitución del 92 incorpora la oralidad como una herramienta para llevar adelante el proceso de juzgamiento. Entonces creo que hay muchos elementos importantes que rescatamos de la vigencia de la Constitución del 92, pero viene la otra cara de la moneda ahora, Francisco, de que desde hace bastante tiempo recibe muchos cuestionamientos ciertos artículos o ciertos institutos de la Constitución del 92 que requiere su revisión o por lo menos la posibilidad de debatirlo en un ambiente de mucha confianza entre todos. Si me permitís, doctora, volvemos sobre ese tema durante el desarrollo de nuestro programa. Doctora María del Pilar Callizo, ¿qué se podría destacar aparte de lo que señaló la doctora Rivas en términos de diseño? Después vamos a ver a nivel de práctica. Primeramente, el diseño constitucional. Bueno, ¿Qué amerita destacar de nuestra Constitución? Sí, en primer lugar, y además, y agregar a lo que ya María Victoria muy bien expuso, con relación a la Constitución del 67, debemos destacar que esta es una Constitución de corte jus naturalista. Por eso es que en el artículo primero, en la definición que hace con relación a la República del Paraguay, que asume la democracia representativa, pluralista y participativa, hace énfasis en la dignidad humana. No solamente en ese artículo que es fundamental porque en realidad es lo medular de nuestra existencia como Estado, sino que también en todo lo que se refiere a la introducción de la Constitución, que todos sabemos que es donde se sienta el aspecto filosófico de la Constitución. También, como lo dijo ya María Victoria, el aspecto de ser un Estado social de derecho ha permitido, a diferencia de la Constitución anterior, establecer cuestiones en el aspecto dogmático, cuestiones del más alto nivel del constitucionalismo contemporáneo. Y está esta Constitución al mismo nivel de cualquier otra Constitución del mundo, en cuanto a reconocimiento de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Por ejemplo, el gran avance que ha habido en ciertas cuestiones dentro del derecho del trabajo, por ejemplo, el avance que se puede destacar con relación a ciertas
disposiciones como por ejemplo la ley de maternidad, que si bien es cierto, son leyes que surgieron posteriormente e inclusive ahora recientemente se asientan en esa línea que se estableció en la Constitución Nacional en el capítulo pertinente a todo lo que se refiera al reconocimiento de los derechos fundamentales y derechos humanos. Otra cosa a destacar es, por ejemplo, el artículo o los artículos que se refieren al acceso a información pública. Hablábamos con María Victoria hace un momento cuánto costó después del 92 y estamos a 26 años y yo creo que recién ahora, a pesar de que se tuvo que presentar un amparo para que la Contraloría dé información, cuánto hemos andado y cuánto hemos trabajado porque el sector público comprenda la necesidad de abrir el Estado al conocimiento de los ciudadanos. En realidad, la Constitución Nacional vigente fue una constitución en donde, en primer lugar, era absolutamente necesario, porque veníamos de una época de ostracismo total, en donde hacer ese nuevo pacto social y político era indispensable. Yo creo que la figura del presidente en ese momento, impulsando el proceso, fue también muy importante, y que la oposición y los otros sectores políticos aunaran esfuerzos para sacar ese nuevo pacto social y político para la sociedad paraguaya. Lamentablemente, y en estos 26 años debemos destacar que todo ese esfuerzo que se puso, esa dedicación que se puso, porque a mí me consta, he acompañado como ciudadana interesada en el proceso, he acompañado muchas sesiones de tal manera a tomar conciencia personalmente del debate. Y creo que los constitucionalistas, por lo menos varios de ellos que eran de una altura intelectual, académica y jurídica, han dado todo su esfuerzo por sacar lo mejor. Y lo último que quisiera agregar en esta parte es que esos órganos autónomos que tanto María Victoria como vos estabas mencionando, esos órganos autónomos que justamente fueron impulsados desde esta Constitución para conformar y coadyuvar con los tres poderes clásicos de todo Estado, lamentablemente fueron cooptados por el poder político y a esta fecha nos damos cuenta que no han cumplido con el objetivo para el cual fueron creados. Ahora, obviamente cuando nosotros hacemos un análisis del diseño constitucional y después miramos la vereda de enfrente, lo que hace a la práctica, al cumplimiento de la Constitución, nos encontramos en algunos casos con como mínimo un desfase o un abismo. Y pongo justamente en perspectiva para los panelistas, para que señalen ustedes aspectos que quieran en relación con el tema del diseño. La misma pregunta, ¿qué habría, le parece a ustedes, que destacar de esta Constitución y ya entrando, digamos, en relación con el diseño, lo que dice la Constitución y el problema de la práctica? ¿A qué puede obedecer ese desfase? Bueno, la Constitución paraguaya evidentemente tiene muchas cuestiones muy positivas, cuestiones que vienen más bien diferenciándonos como Estado, ¿verdad? Adquiriendo una serie de compromisos con la ciudadanía con respecto a la época que vivíamos antes, que era la dictadura, y en la cual básicamente en esa Constitución se hicieron varios pactos sociales muy importantes que lastimosamente a esta altura, a 26 años de ese pacto social, no se han podido cumplir. Y yo creo que más que nada, capaz que también hubo personas con
con mucho conocimiento del sector jurídico, ¿verdad? Involucrados en ver cómo encontrar esas lagunas que quedaron dentro de una constitución que evidentemente no puede tocar todos los detalles de una república. Y no solamente eso, sino que también en estos años, en estos 26 años, hubo cambios políticos y sociales que ameritan una revisión, ¿verdad? No sé si de la Constitución, pero capaz de algunas leyes y capaz también mirar desde el punto de vista político cómo zanjar algunas lagunas y dejar de tocar la Constitución como si fuera algo que sea desechable, ¿verdad? Un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra cosa. Inclusive las instituciones que crean la Constitución, como los poderes, partiendo por los poderes del Estado, no han logrado separarse completamente. Y eso creo que es la mayor crisis que arrastramos con esta Constitución actualmente, que probablemente no sea ni siquiera un problema de fondo de la Constitución, sino más bien un problema de interpretaciones políticas y jurídicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ahondar en el análisis de la situación actual con respecto a la Constitución que hoy tenemos. Ahora, ¿cómo lograr, Karina, digamos, entre el diseño constitucional y la institucionalidad, que ya sería poner en práctica lo que la Constitución básicamente, por ejemplo, lo que hace al tema de los derechos y las garantías, ¿verdad? Que vos decís, bueno, ¿cómo es posible que hablemos de un modelo de un Estado social de derecho, digo, y todavía tengamos tantas carencias en lo que hace el tema de la salud, la educación, el trabajo, vivienda, etcétera? ¿Qué considerás, cuál es el problema que de alguna manera explicaría el tema del diseño y la puesta en práctica? Bueno, en primer lugar, Francisco, me parece que también hay que ser, tenemos que ser más cariñosos de lo que fue el proceso y el producto de la Constitución del 92. O sea, estamos hablando de haber superado 35 años de dictadura. Yo coincido, fue un momento magistral para la historia de nuestro país, haber logrado que esa calidad de representación haya estado sentada tomando las decisiones en cuanto a ese nuevo país que se estaba abriendo, ¿verdad? Un nuevo proceso frente a algo absolutamente desconocido que era la democracia. Entonces, en ese sentido, yo siempre soy muy cauta y cariñosa respetando lo que fue ese proceso, porque además creo que en estos 26 años nosotros seguimos en un proceso de transición democrática. O sea, todavía aquellos pilares que sostuvieron un proceso dictatorial siguen sosteniendo ciertas estructuras, ciertas prácticas, ciertos vicios, y mal nosotros podríamos asignarle la responsabilidad a la Constitución sin entender ese contexto en el cual se tuvo que implementar. Y es que yo creo que recién ahora también estamos dimensionando lo que significa un Estado de Derecho, lo que significan los derechos de manera integral, con marcos jurídicos que entraron a complementar la Constitución. Pero yo no puedo negar, y creo que ahí va un poco el análisis de lo que vos planteabas, Francisco, de dónde nace esta Constitución y cuáles eran las prácticas habituales de los 35 años de dictadura. O sea, esa práctica de la ausencia de límites entre los poderes del Estado, la injerencia política a la hora de tomar decisiones, la injerencia de grupos de poder, antes eran militares, hoy son de otro sector, que marcan las tendencias tanto en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo no sería tan cruda con la Constitución, sino tratar de enmarcarla en un proceso en el que evidentemente, independientemente al texto de la Constitución, no pudimos acompañar cultural y socialmente la construcción efectiva de un Estado social de derecho, de una democracia desde la escuela. Nosotros, Francisco, y bueno, vos que estuviste en el Ministerio de Educación recordarás, teníamos docentes en aula que todavía reivindicaban la dictadura de Stroessner, docentes que se forjaron en la dictadura y que por supuesto la defendían, ¿verdad? Porque la sentían como parte de su proceso de formación. Entonces, me gustaría equilibrar un poquito más entre lo que fue el resultado de esa constituyente y cómo como sociedad o culturalmente fuimos acompañando, y creo que lamentablemente ese desfasaje hace
que la Constitución pareciera que no da respuestas cuando en realidad nosotros como sociedad no superamos viejas prácticas. Ahora, en esa misma línea, Juan Pablo, justamente algunos juristas señalaban que hubo un ayornamiento, digamos, de gente que en el 88 defendía la dictadura y que dieron sorpresa a la oposición cuando estuvieron como convencionales constituyentes en la Asamblea, ¿verdad? Respecto de los postulados que se estaba discutiendo para plasmar en la Constitución. O sea, muchos se mostraron sorprendidos en relación, por lo menos a nivel teórico, en términos del diseño constitucional. Pero en la misma línea, ¿cuál es el inconveniente para que realmente, según tu parecer, la Constitución se ponga en práctica? Yo lo había planteado ya en un programa anterior cuando habíamos tocado en algún momento justamente esta situación de la reforma que se está planteando como tal. Y sostengo lo que había planteado desde el punto de vista de que no se trabajó, acompañando lo que acaba de decir Karina, el proceso educativo en torno a la Carta Magna del 92. A lo que me refiero, los constitucionalistas o los constituyentes de aquel entonces tenían que trabajar el proceso también de que la gente, el común, el que está en la calle, conozca justamente lo que fue esta gran obra, como lo habían señalado justamente nuestras invitadas. Veníamos de esos 35 años de dictadura a un proceso completamente nuevo, donde incluso el trabajo que habían hecho en aquel entonces estos constitucionalistas fue una cuestión brillante. Habían no permitido justamente que la persona que estaba ejerciendo la transición de ese proceso de la dictadura a la democracia se cuele dentro de esa constitución para perpetuarse en el poder, tanto él como sus familiares. O sea, y estamos nosotros ahora viviendo una situación donde, repito lo que había dicho en aquel entonces, tenemos un presidente que es senador pero que a la vez es presidente. Entonces, ya en aquel entonces se había pensado justamente en estas imposibilidades para que un ciudadano se perpetúe en el poder. Y sostengo lo que también había escuchado en alguna oportunidad una persona que había dicho la maldición de la Constitución del 92. Cuando uno quiere atropellar esta obra magnífica que habían hecho en aquel entonces, se va a encontrar con una situación de que no deben tocarla de manera a buscar atropellar la misma. O sea, partamos de la necesidad de un debate, como había señalado la doctora Rivas, y a partir de ese debate veamos qué necesitamos cambiar de la Constitución del 92. Un tiempo fue el 92 post-dictadura, un tiempo es el 2018 con tanto avance tecnológico, con tanta dinámica social que hemos vivido no solamente en el Paraguay, sino también a nivel global, a nivel mundial, que sí, yo comparto que tenemos que revisarla, pero revisarla desde el punto de vista de analizar qué bueno y qué malo tiene la Constitución del 92 como lo estamos haciendo esta noche. Bien, probablemente antes de ir a la pausa tendríamos que ahí demarcar, diferenciar entre la condición necesaria y la condición suficiente. Sin lugar a dudas, la condición necesaria es que conozcamos lo que dice nuestra Constitución. Ahora, yo no sé si el conocimiento de la Constitución será suficiente como para cumplirla, porque obviamente eso depende ya de la institucionalidad de la República. Sobre ese tema volveremos a la vuelta de la pausa. Hablar de la Constitución Nacional del Paraguay es, sin lugar a dudas, hacer referencia a un tema relativamente complejo, porque muchos hablan de su violación, otros hablan de la importancia de su diseño en términos de garantías y derechos para el ciudadano, pero la gran pregunta que nos formulamos es, si eso no se traduce en políticas públicas, obviamente esos derechos son negados o sencillamente están ausentes. Hablando justamente de la Constitución, de la reforma de la Carta Magna, en el transcurso de la semana pasada estuvo un catedrático extranjero
el rector de la Universidad Autónoma de Chile, como parte de la cooperación internacional con la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, dictando una conferencia internacional sobre la reforma de la Constitución desde la perspectiva latinoamericana. Nosotros tuvimos ocasión justamente de hacerle una breve entrevista en relación con el tema de su conferencia, y esto nos decía. El hecho que una constitución se vaya adecuando gradualmente a las nuevas necesidades es un proceso natural. Es el camino, por ejemplo, seguido por Chile y por Brasil. Muchos cambios durante el tiempo que van adecuando la constitución a los nuevos requerimientos. Otros países han optado por caminos distintos, es que han llamado a una constituyente y han hecho un cambio radical de un momento de la constitución. Son dos caminos que los países tienen que elegir. El primero es una adecuación, valorización del pasado y actualización. Genera normalmente menos incertezas, genera menos inestabilidades económicas, sociales y políticas que el camino de la constituyente, porque el constituyente asume todo el poder y normalmente lo que se puede dar es que aparezcan los populistas que ofrezcan el oro y el moro aquí y ahora y gratis. Cuando uno tiene que arreglar un baño, no destruye la casa, arregla lo que tiene que arreglar. ¿Quiero progreso? Sí, quiero progreso, pero quiero paz, quiero estabilidad. Cuando los partidos tienen estos diálogos y logran consensuar formas de convivencia, ayudan mucho a la implementación constitucional. Efectivamente, la Constitución tiene que simbolizar ese acuerdo base. Pero no es solamente un acuerdo político, es un acuerdo de convivencia. Esto tiene que nacer del corazón. No es el instrumento que yo tengo para que tú seas de oposición, sigas haciéndolo, sino que yo me voy a comportar de manera tal de que yo te dejo a ti vivir porque tú también me dejas vivir. Y por eso es tan importante que existan esta formación cívica, este respeto recíproco. Esto nos decía el doctor Teodoro Rivera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile. Fue legislador en su país y ocupó también cargos en el Poder Ejecutivo. Retomando el tema paraguayo, doctora María del Pilar Callizo, ¿qué es lo que en definitiva, podríamos presentar como la gran dificultad en estos 26 años de implementación de la Constitución? En el bloque anterior hablamos del diseño. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto implementar lo que prescribe la Constitución? Bueno, en primer lugar querría yo acotar algo que dejé de mencionar, que es con relación al diseño. Normalmente las constituciones pueden optarse por ser una constitución no reglamentarista, a diferencia de lo que nosotros optamos como país, que tomamos un intermedio entre lo que era la Constitución colombiana y la brasilera, que era exageradamente reglamentarista. Por lo tanto, considero que en lo que se refiere a las expectativas de un Estado social de derecho, nuestra Constitución reúne todos los requisitos necesarios, sobre todo en lo que se refiere a los derechos fundamentales y los derechos humanos, todos los requisitos necesarios para esa convivencia que estaba hablando el catedrático hace un momento. Ahora, eso no se puede imponer con decretos. Eso justamente se traduce en la madurez democrática que se refleja en la convivencia, en la sociedad, pero también en el respeto a las instituciones. Me gustaría, antes de dar otra opinión, reflexionar sobre lo que dijo Karina. Nosotros salimos de un estado en donde todo lo que significó la Guerra Fría era no incluir a la sociedad, al contrario, esconder la información a la ciudadanía, porque esa ciudadanía podía rebelarse contra el gobierno.
cuando asumimos la construcción de este proceso constitucional, eso tenía que cambiar, porque justamente nuestra Constitución, y yo creo que los legisladores que estuvieron en la Constituyente no se dieron cuenta de lo que estaban armando, de lo que estaban creando. Y en este punto voy a tocar el artículo 28 de acceso a información pública. Resulta que los propios constitucionalistas se negaban a facilitar como legisladores la información pública que ellos crearon en la propia Constitución. Eso te da la pauta de que ese proceso de cambio, que es bien a través de la educación, pero a través también de asumir los cambios que vos mismo como persona adulta mayor estás produciendo como legislador y previamente fuiste constituyente. Entonces, ese proceso es el que yo creo que en nuestro país lamentablemente no se ha dado. Y no se dio en esto que estamos hablando de convivencia, y eso afecta por otro lado también, por supuesto, la fortaleza de las instituciones democráticas, porque fíjense ustedes, en los primeros años de la vigencia constitucional, yo creo que inclusive nuestras instituciones creadas a la luz de la Constitución estaban más fuertes que actualmente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos analizar si realmente esto es culpa de la Constitución o es culpa del ser paraguayo, de los actores que son los que tienen que tratar que haya una convivencia diferente en esta sociedad, y darse cuenta que si el primer mandatario de la República transgrede la Constitución Nacional, no una sola vez, sino que vamos a tomar como mínimo 2 veces en estos últimos 3 años, ¿qué podemos esperar de que nuestra Constitución Nacional pueda responder ante esa inconducta de una persona que está frente al país? Pero eso no es suficiente. La Corte Suprema, que es la que interpreta la Constitución, comete el gravísimo error de transgredir en su interpretación el espíritu de la ley y lo que la Constitución está diciendo. Entonces, en realidad nuestro problema es bastante más grave que solamente modificar nuestra Constitución Nacional. Ahora, doctora María Victoria Rivas, ustedes del Centro de Estudios Judiciales hicieron un estudio y una propuesta incluso de lo que debía o debe reformarse de la Constitución. ¿Qué consideraron para hacer esa propuesta? Bueno, mira, yo quiero manifestar 2 aspectos con relación a lo que estabas diciendo, y creo que hay como 2 grandes debilidades con relación al funcionamiento de la Constitución del 92. Por un lado, la gran deuda del Ejecutivo en el tema de políticas públicas que de alguna forma garanticen los derechos consagrados en la Constitución Nacional, porque derechos reconocidos no significa que esos derechos están garantizados. Y por el otro lado tenemos la Corte Suprema de Justicia como órgano superior que tiene a su cargo el control constitucional en cada caso concreto de las leyes y de los actos administrativos, que ejerce una función legislativa negativa, y su decisión es superior al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, de manera que la Corte es la gran responsable final del buen camino o no de la aplicación de los artículos constitucionales, porque no tenemos que olvidar, Francisco, que el control constitucional es un acto político de la Corte Suprema de Justicia para enmendar el mal funcionamiento de la Constitución Nacional. Nosotros tomamos como premisa, en primer lugar, todos aquellos institutos que han tensionado el funcionamiento de la República a lo largo de estos 25 años. Y eso no tenemos que hacer mucha historia. Tenemos los institutos de la reelección,
la senaduría vitalicia, que son los dos que están ahora en la agenda política. Tenés el tema de la inamovilidad en la Corte Suprema de Justicia. El tema de la inamovilidad ha sido un problema y ha generado problemas políticos terribles en el funcionamiento del Estado. Después tenés el tema de la vicepresidencia, la necesidad o no de continuar con la figura del vicepresidente, la duración del mandato del presidente de la República. Entonces son temas cotidianos que están en la agenda política que tenemos que debatirlo. Es decir, nosotros desde el Centro de Estudios Judiciales realmente no propiciamos una reforma, pero sí propiciamos un debate previo a la reforma constitucional, porque como estaban diciendo los panelistas, la construcción de una cultura cívica ciudadana es absolutamente indispensable para debatir la Constitución Nacional. Y creo que puede ser un momento oportuno, es decir, ¿por qué no ponernos de acuerdo, sociedad civil, clase política, en empezar un proceso de cultura cívica ciudadana en pos de una reforma constitucional que puede darse en el 2019 o en el 2020, pero tomar como eje de partida la necesidad de debatir estos temas que vienen tensionando el funcionamiento del país desde el año 2003, porque no te olvides, Francisco, que Nicanor ya plantea la reelección, plantea Lugo la reelección y con mucha más fuerza plantea Carter la reelección, que nos lleva a la gran crisis política del año pasado, con 200 detenidos, un joven fallecido y un parlamentario que fue baleado, gravemente herido. Sí, sí. Entonces yo creo que esos son elementos que tienen que despertarnos nosotros como sociedad y no tener miedo al debate. Yo lo que veo es que la gente tiene mucho miedo a debatir, entonces creo que no tenemos que tener miedo al debate, tenemos que entender cómo funciona una reforma constitucional y sobre todo creo que un proceso de reforma constitucional, la agenda tiene que ser transparente, es decir, tenemos que saber cuáles son aquellos puntos que se van a transformar y la ciudadanía tiene que entender hacia dónde vamos con una reforma constitucional. Eso sobre todo, hacia dónde vamos con la herramienta de la Constitución Nacional. Sobre eso hablaremos a la vuelta de la pausa. Evaluando la Constitución de 1992, 26 años de vigencia. Elementos muy interesantes desarrollaron nuestras invitadas. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos rescatar y qué podemos dejar como mensaje, Karina? En primer lugar, Francisco, creo que hay un elemento fundamental que es la recuperación de la confianza en los procesos que podamos iniciar. O sea, hablábamos de un debate, bueno, ¿cómo generamos debates que realmente representen a los diferentes sectores de la sociedad, sean legítimos, sean acompañados masivamente? Y esa confianza en que no hay otra intencionalidad por detrás, ¿verdad? Que esto empezó en los últimos años con diferentes carátulas, cuando en el fondo sabíamos que había una intención de tomar solamente el tema de la reelección como punto y nada más. Entonces, creo que parte del gran desafío que tenemos por delante es la recuperación de la confianza en el proceso de construcción de un nuevo modelo, pero que requiere efectivamente mucha madurez política y sinceramiento de los intereses que hay por detrás. Eduardo. Sí, la verdad que creo que hay mucho trabajo por hacer. El debate creo que es la herramienta que deberíamos de aplicar. Deberíamos saber cuáles son los mecanismos para aplicar ese debate, porque la verdad que puede servir para la Constitución como para otros temas que también a la sociedad quiere debatir, ¿verdad? Y quiere establecer mecanismos de solución. Yo creo que la Constitución es una obra maestra, o sea, definitivamente engloba temas que para esa época eran realmente muy visionarios, pero hoy lastimosamente se está manipulando de una manera que si no vemos la forma de que eso se toque de una manera bien precisa y quirúrgica, ¿verdad? Sobre temas que realmente a la sociedad le importa y no sean temas exclusivamente políticos, ¿verdad? Yo no veo otra opción que
inclusive mantener esta constitución así por el tiempo que haga falta, ¿verdad? Juan Pablo. Me parece interesante justamente la última mirada que también plantea Eduardo desde conocer primero nuestra Constitución del 92. Y ahí quiero poner hincapié en lo que dije anteriormente, Francisco. Lastimosamente la Constitución del 92 vivió también el proceso de la reforma educativa en aquel entonces. Y en la década del 90 y principio del 2000 teníamos una reforma educativa que no contemplaba justamente el estudio a profundidad de la Constitución del 92. Entonces, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a partir de cómo vamos a ir a un debate? O sea, primero conocer la Constitución del 92 para luego entrar en un debate y a partir de ahí mejorar la que tenemos actualmente. Creo que ese debe ser el principio por donde arrancar también en relación a este tema. Y respetar. La otra cuestión que decía, y eso también me suma a lo que decía la doctora Callizo, los actores políticos en este nuevo periodo que estamos viviendo de los próximos 5 años tienen que estar a la altura de entender que la Constitución debe ser respetada, porque es la Carta Magna de todos, la que hace que la vida social, política de nuestro país funcione. Si tratamos de atropellarla, no vamos a poder llegar a buen puerto. Ahora, el debate es necesario, pero hay un dicho que dice que no hay peor debate que aquello que no tiene contenido. Y esto es una deuda todavía histórica, pendiente en nuestro país, lo que hace justamente a la formación ciudadana. Me quedan 4 minutos y me gustaría en estos minutos que quedan, doctora María del Pilar Callizo, digamos como un mensaje de como ciudadanía. ¿Cómo tendríamos que primero celebrar los 26 años y qué tendríamos que hacer como ciudadanía para mejorar o coadyuvar al cumplimiento de la Constitución en lo que hace, insisto, con la responsabilidad ciudadana? Bueno, en primer lugar, en el aspecto de celebrar, en lo que se refiere a celebrar la Constitución, yo creo que esta Constitución nos ha ayudado como sociedad a avanzar dentro de este proceso democrático que al final, desde luego, como proceso, no concluye simplemente por haberse promulgado la Constitución, al contrario, hay que darle contenido al proceso. Yo creo que a partir del 2008, con la elección de Lugo, se ha permitido implementar varios aspectos de la parte dogmática de la Constitución que a mi criterio hoy no tienen retroceso. Que lo que hay que hacer es afianzar con políticas públicas claras y que eso permita entonces no solo aplicar la Constitución, sino que ir creciendo como sociedad a una sociedad que responda a ese Estado social de derecho. Porque la libertad sola sin la igualdad sabemos que tampoco es posible. Entonces, ambos valores tienen que coexistir en todo lo que se refiera a la implementación de esa parte fundamental que dice la Constitución, la realización de la dignidad humana. Ese es un aspecto. El otro aspecto que me parece importante es el de reconocer que en realidad en la Constitución hay cosas muy claras y que si no se quieren reconocer o interpretar la claridad que tienen algunos artículos, es porque no hay voluntad para hacerlo. Entonces, dentro de ese camino que tenemos que recorrer de crear la confianza, yo espero que el nuevo gobierno, sumado a los partidos políticos, a los demás partidos políticos, y cuando hablo del nuevo gobierno me estoy refiriendo específicamente al presidente de la República electo, que es, a mi criterio, el que debe demostrar y permitir que se pueda crear esa confianza. Eso realmente esperamos. Por una cuestión de tiempo quiero escuchar también, digamos, sí. la visión de la doctora María Victoria Rivas. La misma pregunta, digamos. Sí, yo creo que nuestra Constitución del 92, como dijo Pilar, el rescate de la dignidad humana como centro de toda nuestra estructura jurídica, fue una de las grandes incorporaciones de la Constitución del 92.
el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, haber suprimido la tortura, la pena de muerte, la cadena perpetua, son elementos fundamentales que hacen a la dignidad humana y que se incorporaron en la Constitución del 92 con mucha fuerza, ese reconocimiento de derechos humanos. Y además porque la Constitución del 92 nos permitió vivir en democracia y en libertad en estos 26 años. Lo que sí me parece interesante como para cerrar es que me gustaría desmontar esa creencia que tenemos que la Constitución es solamente para los constitucionalistas y para los técnicos. La Constitución es del pueblo, es la herramienta política más importante que tenemos. Entonces no tenemos que tener miedo a debatir y tenemos que generar mecanismos que permita que hasta el último ciudadano del último rincón de este país conozca lo que es la Constitución del 92. No podemos seguir pensando que la reforma constitucional tiene que estar solamente en manos de constitucionalistas y de personas técnicas. Y así como dijo el expositor chileno la vez pasada, los pactos políticos que vienen de necesidades de la sociedad se deben convertir después en normas jurídicas, ¿verdad? Pero el centro de la Constitución Nacional son las necesidades sociales convertidos en pactos políticos y luego eso trasladados a normas jurídicas. Clarísimo el análisis y el mensaje. Agradecemos a nuestras invitadas, tanto a la doctora María del Pilar Calguizo como a la doctora María Victoria Rivas, también a nuestros panelistas. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión. No puede pasar desapercibido un 20 de junio porque fue un día histórico y significativo para nuestro país, sobre todo en el año 1992, en donde se sanciona y promulga la Constitución Nacional. En este 2018 estuvimos celebrando los 26 años de vigencia de ese gran pacto ciudadano, primera constitución democrática en la era política de Paraguay. Nuestras invitadas fueron muy claras cuando evaluaron justamente la implementación, la aplicación, la vigencia de la Constitución Nacional. Nos decía la doctora María del Pilar Calguizo que uno de los temas centrales, nodales de la Constitución tiene que ver con la dignidad humana y eso está directamente vinculado con la parte dogmática de nuestra Constitución. ¿Qué significa eso? Aquellos derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna, que todavía en algunos aspectos, como el área de la salud, como el área de la educación, esos derechos aún son negados a miles de nuestros conciudadanos y conciudadanas. En relación con lo que señalaba la otra invitada, la doctora María Victoria Rivas, nos decía que lo que hace al tema de la tortura, la pena de muerte, por supuesto que con la Constitución de 1992 se dejó sin efecto y uno de los énfasis más importantes de la Constitución en términos de lo que hace a los derechos y la garantía del ciudadano, y podríamos hablar también como un derecho político, es lo que tiene que ver con los derechos humanos, nos decía nuestra invitada. Sin lugar a dudas, hubo avances, hubo logros con la Constitución Nacional en estos 26 años. Por eso tenemos que precautelar y probablemente nos falta más formación. No temamos al debate, nos decían nuestras invitadas. Por tanto, la primera condición es conocer nuestros derechos a partir de lo que prescribe la Constitución y conocer también las leyes reglamentarias, aquellas que reglamentan los artículos constitucionales, para tener contenido y teniendo contenido ir al debate y a partir del conocimiento y el debate exigir el cumplimiento de nuestra Constitución. Lo cierto y lo concreto es que los ciudadanos han defendido en los momentos más difíciles lo que prescribe nuestra Constitución. Como tarea pendiente, siempre nuestra clase política es la que quiere violarla. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.